Muy buen día tengan todos ustedes. Es para presentarles un video de un documental que fue elaborado en el año 2005 por el cineasta Luis Mandoki. En este video, la intención mía en darlo a conocer nuevamente es que la gente tenga la oportunidad de darse cuenta cómo le han y le siguen mintiendo todos los medios de publicidad. Televisa, TV Azteca, radiodifusoras, El Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los diarios, con honrosas excepciones como Proceso, en su tiempo La Jornada, porque ahora ya la compraron también. Y por favor, date la oportunidad de otorgarle el derecho de réplica. ¿Qué es lo que va a suceder en este video? El derecho de réplica para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mis padres me dijeron dos cosas siempre. La primera, la verdad te hará libre. Y esa es la única intención de este video. Que tú decidas quién está diciendo la verdad. La segunda cosa que me decían, las personas ya no cambiamos. Especialmente personas que tenemos una pasión por algo. Si tú tienes una pasión por algo, te vas a morir con ella. Por eso es una pasión. Y aquí te vas a dar cuenta cuál es la pasión de AMLO. Entonces te invito a que veas y compartas este video. Nada más que te advierto que no te vayas a enojar. Porque si logras ver este video completo, vas a darte cuenta cómo te han mentido y te siguen mintiendo los medios de publicidad. Televisa, TV Azteca, radiodifusoras y periódicos con ciertas excepciones, muy pocas. Entonces, pues vamos a proceder a ver el video. Muchas gracias y por favor ayúdame a difundirlo para que la gente sepa al menos si va a votar y por qué debe de ir a votar. Porque necesitamos un triunfo masivo. Vamos a ganar, pero queremos barrer. O sea, queremos barrer al PRIAN y al PRD. Barrerlos así como la basura, que es lo que son. Y viene la oportunidad ahorita, en el 2018, el voto masivo a Morena lo tenemos que promover. Porque la intención es que tenemos que barrer con el régimen. Y si tú ves este video, te vas a dar cuenta que López Obrador barrió cuando fue jefe de la ciudad. No lo enseñaron en las noticias, pero aquí el director de cine Luis Mandoki hace un documental real de lo que realmente sucedió. Entonces, pues muchas gracias y demos paso al video. Mi primer hijo se llama Andrés Manuel. Le pusimos el nombre de Andrés Manuel porque mi esposo quiso ponerle el nombre de él y el nombre mío. Mi hijo Andrés Manuel ya nació en el año 1953. El año 1953. Que por cierto, voy a platicar la historia de mi hijo Andrés Manuel. Creo que por eso lo quiero mucho. Porque mi esposa para el alumbramiento de mi hijo Andrés Manuel demoró 3 días. Entonces tuve yo que hablar. Siendo muy pobre, tuve que hablar a otro doctor para que ayudara al que estaba atendiendo a mi esposa, porque mi hijo Andrés Manuel no podía nacer.
Bueno, mira, este primer video lo voy a hacer con comentarios para ir entendiendo en profundidad qué es lo que está pasando. Y voy también a publicar una versión sin comentarios en donde vas a poder ver el puro video completo. Entonces aquí es muy curioso porque es de suma importancia que lo entendamos. 3 días. O sea, aquí el padre de Andrés Manuel nos está diciendo que 3 días tardó el parto prácticamente. Y pues no sé, o sea, yo no quiero hacer conjeturas, pero 3 días tardó el parto, ¿no? Ya tú podrás hacer cualquier tipo de mención, ¿no? Porque, o sea, hay algo de divinidad aquí. Y no me interesa que me critiquen, pero 3 días tardó nuestro Señor Jesucristo en resucitar. 3 días es lo que sufre la madre de Andrés Manuel López Obrador para finalmente poderlo dar a luz. Testimonio de su padre, en paz descanse. Continuemos. Yo soy de un pueblo, de Tepeitán. En aquel tiempo Tepeitán tenía 600, 800 habitantes. No había escuela secundaria, no había camino, toda la comunicación era por río, por agua. En Tabasco hay agua como cielo. Es decir, Tabasco es agua. Toda la comunicación era por río. Pues sí, es importante también acentuar de que sus orígenes son humildes. O sea, el licenciado Andrés Manuel López Obrador viene del pueblo. Conoce la pobreza, conoce la belleza y el amor que en su familia se profesó. Continuemos. Entonces siempre he tenido una buena relación con la gente. Luego tuve la fortuna de tener buenos maestros. En la secundaria tengo un maestro que fue decisivo en mi vida, Rodolfo Lara Laguna, maestro de civismo. Ese marcó mi vida. Me daba segundo año de secundaria, me daba civismo en segundo año de secundaria, cuando se llevaba el libro del Buen Ciudadano. Él no nos explicaba mucho sobre el libro, nos explicaba más sobre otras cosas, porque él había estado en la Universidad Nicolaita y además fue dirigente social. Fue dirigente en el 68 en Tabasco. Es un hombre extraordinario. ¿Y cómo te cambió la vida? Porque empezó a tocar en las clases asuntos. Entonces, ese maestro tuvo mucho que ver con mi formación. Está en activo, lleva 40 años siendo inspector de escuelas secundarias federales. Fue maestro, luego fue director de escuelas secundarias y ahora es inspector. Y no ha querido ser otra cosa porque tiene convicciones, porque tiene principios. ¿Se le puede localizar? Sí, se le puede localizar. Es juarista. Yo creo que Juárez nos demostró que con un puñado de hombres, no fueron muchos, arriba de 50, yo creo que entre 50 y 100 liberales, como vanguardia, entre un pueblo de analfabetas, 6 millones había entonces, la mayor parte indígenas, ellos nos probaron que con voluntad, con pasión, se puede sacar al país adelante. Y yo creo que aquí hay más de 100 en el país que tengan esa voluntad y esa capacidad. De ahí mi identificación también con Andrés Manuel por la figura de Juárez. Sí, bueno, pues aquí es importante notar de que el licenciado tiene una formación académica con ese tipo de maestros. Entonces aquí se puede caer esta comparación que se hace con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro, porque ellos tienen una formación militar y el licenciado Andrés Manuel tiene una formación en las ciencias políticas, como vamos a ver a continuación, y pues tiene muy arraigado el juarismo y no es como dicen que él es terco, obstinado. Lo que pasa es que él conoce qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en un país como México. No es ningún soñador. Ya vimos la narración
de su maestro, en donde dice cómo Juárez, con un puñado de liberales, 50, 100, y el resto del pueblo era analfabeta, logró. Entonces imagínense ahora, con toda la gente preparada que estamos en México, ¿qué es lo que podemos lograr? Es cuestión de tiempo, pero los jóvenes deben de enterarse de la historia. ¿Quién es el licenciado Andrés Manuel? Entonces continuemos. Es un hombre íntegro, es una gente que sigo apreciando mucho, ¿no? Sigo queriendo mucho. Y luego, pues estudié la prepa, ya me fui por el lado de las ciencias sociales y luego me vine a estudiar a México, ciencia política. Y me tocó la época de los 70, cuando muchos maestros de la facultad eran de los países de América del Sur, que venían huyendo de la represión, maestros chilenos, bolivianos. Entonces tuve una formación social buena en esa época también, maestros mexicanos buenos, Arnaldo Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política, Rodríguez Araujo, otros que me formaron. Entonces terminé la escuela y con Pellicer regresé a Tabasco, porque él fue candidato a senador en 1976, fue candidato al Senado y ya te dije, extraordinario, poeta. Y ya me fui a la parte social, luego fui director del Instituto Indigenista, siempre he trabajado para la gente humilde, para la gente pobre, nunca he cambiado. De mí pueden decir muchas cosas, pero no de que soy incongruente. Entonces, aquí en la pantalla tengo también para que vean ustedes qué tipo de preparación tiene el licenciado Andrés Manuel, porque él también es un intelectual, ya que ha publicado 16 libros. 16 libros. Ninguno de nosotros, mexicanos, normalmente leemos 2, 3. El presidente creo que no ha leído ni un libro completo. López Obrador ha publicado 16 libros. ¿De dónde me lo vas a estar comparando con un militar, como Hugo Chávez o Nicolás Maduro? Una mente como la suya no puede llevar a un país a una situación como la de estos militares, porque él es un intelectual y tiene su formación en las ciencias políticas. Es importante recalcarlo porque se está mintiendo mucho sobre su persona. ¿Por qué no sale en las noticias esto? Y ahorita estamos viendo también que él comenzó a trabajar con los indígenas, siempre de parte del pueblo y ayudando al pueblo. Y es por eso que no lo quieren, porque el gobierno se ha dedicado a todo en los últimos, desde Salinas de Gortari para acá, al 100% se han dedicado a robarnos, a despojarnos, a destruir nuestra soberanía. Sigamos viendo el video. El origen de esta campaña
que alega que López Obrador está por encima de la ley tiene lugar en el pleito del paraje de San Juan. Bueno, lo del paraje San Juan se inicia en el 2003. Desde luego es un asunto que data de mucho tiempo, que pasó por varios gobiernos. En esencia, una persona reclama por una indemnización por haberle expropiado el gobierno 300 hectáreas en Iztapalapa. Y una juez me convoca a pagar 1.810 millones de pesos y me da un plazo de 3 días. Andrés se niega a pagar porque había constancias de un fraude, pero no está resuelto ahí el asunto tan fácil. Yo tenía antecedentes del asunto porque empecé a ver de que habían intereses en el cobro de este dinero. De pronto entramos nosotros a investigar y nos damos cuenta que multitud de juicios que tenían ya sentencia en contra del gobierno del Distrito Federal estaban basados en fraudes. Fue lo que llamaríamos la industria de la indemnización. El gobierno era un puerquito, pues todos se cebaban en el gobierno. Siempre llegaban coyotes. Desde que yo llegué al gobierno empecé a ver que querían hablar conmigo, ¿no? Gentes de portafolio, coyotes. Lo que en el antiguo departamento del Distrito Federal se utilizaba mucho es que las mismas autoridades corruptas, las corruptas, no todos eran corruptos, encontraban puntos sobre los cuales obtener una cierta indemnización. Se encontraban siempre una persona que se aposentara diciendo, ese terreno es mío, y se apresuraba el departamento y dice, te reconozco como dueño. Y entonces empezaban un juicio que al terminar obligaba al departamento del Distrito Federal a pagar. Y por supuesto habían hecho un fraude tremendo en aquellas épocas. Una vez que recibimos la notificación del juez federal, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador debía pagar, no él, su jefatura de gobierno, 1.810 millones de pesos, es decir, 180 millones de dólares, eso habría dado al traste con cualquier programa de gobierno. Era un caso emblemático que se podía mostrar cómo, con influencias, con corrupción, se llega a esos extremos, ¿no? De querer cobrar 1.810 millones de pesos a partir de un fraude. En ese momento me di cuenta que en el paraje de San Juan se estaba jugando la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal. Tú sabes que si no obedeces al Poder Judicial, te destituye. Se pone bien emocionante porque aquí podemos ver, le pasaron prácticamente el balón de la corrupción. Y él dijo, yo no juego, yo estoy de parte del pueblo. Y esta es la forma en la que él va a gobernar al llegar a ser presidente. Y por eso es que se le ataca tanto. Porque en la política todos roban, todos roban. Yo robo y te dejo robar, como dicen del PRI. El PRI roba, pero te deja robar. No, esto ya se acabó. Si Andrés Manuel sube lo que él dice, el problema de la corrupción se va a acabar. Y aquí lo estamos viendo, así gobernó en la Ciudad de México. Pongamos mucha atención, porque él paró, venía el juego ya de muchos años de, a ver, este terreno, no, pues que terreno es mío, y no, pues yo te reconozco, vamos a demandar, y van tantos millones para ti, tantos millones para ti, tantos millones para ti, todos contentos a la bolsa, a la lana. Llegó Andrés Manuel y dijo, no juego a la corrupción. El balón de la corrupción yo no lo pateo. Se van a jugar a otro lado. Por eso se le empezó a atacar y por eso hasta la fecha se le difama y se le ataca tanto. Si se dan cuenta, todos los que lo están atacando y difamando
Son una bola de rateros corruptos. Ahí está el gobernador de Veracruz, Yunes Linares, que ya se le cayó el teatro de que iba a sacar los videos de que Duarte le daba dinero, porque Duarte desde la cárcel mandó la carta a Ciro y la leyó Ciro en la televisión diciendo: a mí no me metan en sus chismes. Y como se le cayó el teatro, ahora ya está reviviendo a Eva Cadena. Se entrevista con Eva Cadena y que Morena la destituyó, la sacó, y ahora Yunes le ofrece otra vez una diputación. Pues, ¿a qué estamos jugando? Sigamos viendo, pero pongamos mucha atención, porque por esto es que se le ataca tanto a Andrés Manuel, y ese es el tipo de presidente que podemos escoger en el 2018. Pero para que él pueda hacer todas estas reformas, y para él que pueda limpiar la corrupción, necesitamos otorgar el voto masivo a Morena. Sigamos viendo. Yo creo que fue escogido un caso especial porque una persona que estaba ya muy encaminada en una posición muy popular fue intentado parar a como diera lugar. Me metí a investigar. A partir de entonces me metí a investigar en el registro civil. Mandé gente hasta los panteones. En suma. ¿A qué te refieres? ¿Mandaste gente hasta los...? Porque busqué todos los antecedentes de los arciprestes desde mediados del siglo XIX para saber si realmente eran ellos los dueños o el reclamante eran dueño legítimo. Mira, ahí encontré de que el que supuestamente compró el terreno no existe. No solamente López Obrador hizo eso, hizo el árbol genealógico de la familia arcipreste. Eso yo lo vi. Sabía más Andrés Manuel de la familia y de sus antecedentes históricos más que los propios arciprestes, ¿sí? Es decir, fue un caso de investigación histórica, a él que le gusta tanto la historia, absolutamente extraordinario, porque no creo que haya habido ningún otro alcalde de una ciudad tan importante como México que se haya puesto a estudiar los antecedentes históricos de un posible defraudador. Mira qué interesante se pone el documental. Aquí fue donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador se definió ante toda la raza de corruptos, rateros políticos, como incorruptible. Y aquí fue donde se los echó encima a todos. Y ahora la estrategia del PRIAN-PRD es decir que todos son iguales. Por eso estoy haciendo este documental, para que se vea cómo gobernó, cuáles fueron sus hechos en la Ciudad de México. Aquí claramente puedes ver cómo de ese dinero que se roban, que saquean, una parte va para Televisa, otra para el Universal, y todo el Excelsior y todos los periódicos, La Jornada, otra para Radio Imagen, radiodifusoras, o sea, todos los medios de comunicación se llevan su moche, como dicen. Y por eso no dicen la verdad. Pero en este documental se va a evidenciar todo lo que le estuvieron haciendo cuando fue jefe de gobierno. Aún así, él cumplió con más del 85% de sus propuestas. Lo puedes investigar en Wikipedia. Pon Andrés Manuel López Obrador en Wikipedia y ahí en su biografía te va a decir cuál fue su nivel de aceptación y cuál fue el porcentaje de propuestas cumplidas cuando fue jefe de gobierno. Y encima de todo tuvo que estar lidiando con todos los ataques, como lo vamos a ver. Y encima, si lo hubieran dejado en paz, imagínate, hubiera hecho más del 100% de sus propuestas. Pero todo el tiempo que le quitó estarse defendiendo y parar la máquina de la corrupción. Porque ese es el temor que se le tiene a que él llegue a la presidencia. Así como lo hizo en el DF. Estaba la industria del saqueo, con lo de la indemnización de los terrenos y entre otras corruptelas. Y él llega y para toda la maquinaria de la corrupción. Eso es lo que va a pasar si sube a la presidencia de la República. Y es nuestra responsabilidad investigar al licenciado y conocer la verdad de su historia a través de sus hechos, no del bla 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 bla. Ahí está registrado lo que él hizo.
entonces dar el voto masivo a Morena, porque necesitamos ganar la mayoría en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, para que así el licenciado veamos si puede recuperar inclusive el petróleo. Y si no, pues arreglar las cosas. Vamos a seguir viendo porque ustedes se van a dar cuenta por sus propios ojos qué pasó. A mí me gusta la historia y he trabajado haciendo investigación documental. Entonces, pues conozco cuáles son los documentos de las distintas épocas del país. Por ejemplo, el contrato de compraventa, donde supuestamente ellos habían adquirido estas 300 hectáreas en Iztapalapa, tiene una firma modernísima. ¿Sí? Eso no es común para la época. Siempre se firmaba de manera muy bonita, de manera muy alegórica, pero siempre se ponía algo del nombre o algo del apellido. Y esto no, eran unas rayas. Casi al mismo tiempo demuestra que los sellos del Departamento del Distrito Federal de 47, de 52 y de 80 y tantos eran falsos y las firmas eran falsas. Pues miren qué interesante. Aquí lo que estamos viendo, la persona que puede subir a la presidencia tiene el conocimiento como de un perito, un investigador. Él pudo demostrar que no solo la firma era falsa por su conocimiento sobre los documentos a través de la historia, qué tipo de documentos son, sino que también demostró que los sellos también eran falsos. Y entonces, él cuando suba a la presidencia, imagínense, es como tenemos el cáncer de la corrupción y la vacuna es él. Va a subir y va a parar toda la corrupción. Es el temor que se le tiene a que suba, porque todos están robando. Ahora, lo podría yo resumir así. A Andrés Manuel López Obrador se le hace agua a la boca para poner en orden las cosas, para parar la maquinaria de la corrupción, en lo que los otros lo único que quieren es derrotarlo para que siga la robadera. Vamos entendiendo. Y como comentario, yo vivo acá en Hungría. Soy casado con una mujer húngara, tengo 2 hijos con ella y tenemos los planes de regresarnos a México. Acá hoy amaneció nevando. Qué bonito se ve. Y pues por eso es que estoy también en la lucha, porque yo quiero un México mejor para mis hijos. Porque nuestro plan es regresarnos a vivir a México. Bueno, sigamos escuchando y viendo este interesantísimo documental. El entramado de un juicio fraudulento es una cosa de mucho tiempo, no es sencillo y requiere de la participación de muchísima gente. No es sencillo, parece sencillo cuando ya lo vemos como un hecho consumado, pero estos juicios del Parax San Juan llevaron años y años y años. Venían fabricándose desde hace mucho tiempo. Este es un caso. O sea, una de las maneras más usuales de corrupción en el gobierno es eso. Por ejemplo, si yo fuese un corrupto, si ya me lo estaba ordenando el Poder Judicial, pues era cosa de decirle, porque incluso llegaron a plantearme, no de manera directa, sino a través de otras personas, que por qué no se lograba un acuerdo, un arreglo. Si yo fuese un corrupto, decir, bueno, sí, pero necesito que se mochen, como dicen en el lenguaje común. Y los defensores, los supuestos defensores del Estado de Derecho decían que había que pagar, aunque nos hubiéramos dado cuenta de que se trataba de un fraude colosal. Y dije, no, esto es fraude y no podemos pagar 1.810 millones de pesos del presupuesto, que es dinero de todos, por este asunto. Entonces, lo pensé y dije, no podemos pagar esta cantidad. Se me van a venir encima con todo. De ahí surgió la campaña esta de que no respeto las leyes. Ahí empezó. Ahí empezó. López Obrador, con su terquedad, si la quieren llamar así, de que yo hago lo justo,
pero no es que me niegue a hacer lo que a mí me parezca que no es justo, sino interpongo hasta el último momento los recursos que estén a mi mano en beneficio de la ciudad que prometí defender. Aquí ya nos vamos dando cuenta quién es un peligro para México. En realidad, AMLO no es un peligro para México, es un peligro para toda esta raza de políticos que están en una robadera y tienen tiempo ya invertido en muchas situaciones, como los casos de los terrenos en toda la República. Y López Obrador sabe todas las artimañas. López Obrador sabe cómo está la corrupción en el país. Tiene esa experiencia, tiene esa visión. ¿A quién vas a poner de presidente? ¿A Anaya del PAN? Vive en Estados Unidos. Estaba viviendo en Estados Unidos. A lo mejor lo reclutó hasta la CIA. Ve tú a saber quién nos puede asegurar que no está ya trabajando para la CIA. El mentado Anaya del PAN. Sin ninguna experiencia. No ha tenido ningún cargo de gobernabilidad. Meade, un agachón. Si yo no he robado, dice, no, pero roben si quieren. Yo no quiero robar, pero si ustedes quieren robar, roben. O sea, no hay otra. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí, y como voy a hacer una serie de videos donde voy analizando toda la historia, para que nos podamos dar cuenta qué conocimiento tiene y cómo ya en el pasado ha actuado en contra de la corrupción. Esa es su pasión. O sea, él, desde que comenzó a trabajar en el Instituto Indigenista en Tabasco, a él le gusta gobernar para el pueblo. Es un héroe de la talla de Benito Juárez, de Gandhi. Y no es un populista. Es un término más adecuado para definirlo. Es un liberal. Es un liberal que quiere liberar al pueblo del yugo, del saqueo y despojo, de muerte, de violencia, de sueldos de hambre, de la esclavitud. Es un liberal, no un populista, es un liberal. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos quede bien claro, es un liberal, al 100%. Entonces, pues, para mí es un honor, o sea, el darme cuenta de que hay héroes que se están debatiendo por regresarnos la patria a los mexicanos. O sea, yo lo admiro a él, yo lo admiro porque yo veo cómo todo su trabajo, cómo él se debate y para regresarnos patria. ¿Qué gritamos cuando damos el grito de independencia? ¡Viva México y vivan sus héroes que le dieron patria! Y viva el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se está debatiendo por darnos patria en el momento presente. Y lo tenemos que apoyar con responsabilidad. Si tú no vas a votar, eres un irresponsable. Y estás cooperando para que los asesinatos y la esclavitud del pueblo de México y el saqueo, el despojo y la destrucción de la soberanía de México progrese a niveles superiores. Si tú no vas a votar, estás cooperando, eres cómplice, porque tú que no votas, ese voto se lo roban ellos, porque tienen el control de todas las instituciones, del INE, del TRIFE, del IFE, lo controlan todo. El licenciado Andrés Manuel López Obrador sabe, y él nos pide que vayamos a votar masivamente. Nos pide el voto masivo para Morena, para que él pueda en realidad actuar. Y ya es un hecho, esto ya es un hecho, nada más yo quiero asegurarlo y quiero participar. O sea, porque yo siento que me ahogo si no digo nada. Yo que me doy cuenta, yo que lo vengo siguiendo desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es una persona que yo lo he seguido toda su trayectoria y me he dado cuenta de la política de México, cómo ha sido el saqueo. Cómo cuando Salinas firma el Tratado de Libre Comercio y los campesinos vienen a la Ciudad de México a protestar en sus caballos y dijeron en la televisión, campesinos de Chihuahua en caballo en el centro histórico, destruyéndolo. Y yo dije, caray, por caminar con un caballo en el centro histórico se destruye.
¿Y qué era? ¿Por qué vinieron los campesinos? ¿Por qué no dijo Televisa que los campesinos vinieron a protestar porque se les estaba pudriendo toda la producción de manzana? Porque dejaron entrar la manzana porosa, toda insabora, desabrida de los americanos. Fue cuando la empezamos a ver en el mercado, esas manzanotas grandotas que las aplastas y se les entierran los dedos. Antes de eso, las manzanas siempre eran jugosas. Entonces, y es donde me da coraje. Ahí es donde te tienes que ir dando cuenta. Televisa, López Dóriga, Adela Micha, Denise Dresser, y hasta la Aristegui está con el PAN, apoyando al PAN. O sea, Denise Dresser y Aristegui, por ejemplo, inclusive Televisa, ¿qué estrategia tienen? Vamos a tirarle al PRI, vamos a tirarle al PRAN, y decimos que el PRI es un corrupto y que el PAN es un corrupto, y luego que AMLO es igual de corrupto. Y ahí es donde nos engañan, ahí es donde nos meten el gol. Y hay mucha gente que dice, pues no hay ni a cuál irle, todos son iguales. Por eso estoy haciendo estos videos como se los digo. Vamos a seguir viendo el video, que se pone más interesante todavía. Y como les digo, así es como va a gobernar en la presidencia. Adelante. Y la Suprema Corte de Justicia atrae el caso. El concepto de atraer el caso quiere decir revisión. Y quiere decir, de algún modo, el juez no tuvo la razón. O se sospecha que no tuvo la razón. Hasta donde recuerdo, y si la memoria no me falla, el caso del paraje de San Juan estuvo 3 o 4 meses en revisión. Y inmediatamente la Corte se dio cuenta que había por lo menos 12 gentes, 12 personas que decían que eran los propietarios, y evidentemente en el cotejo superficial que se hizo en el primer momento se dieron cuenta de que de veras había un fraude. Es probable que la Corte hubiera encontrado una salida para que se hiciera justicia y no para que se aplicara mecánicamente el derecho, pero no hubo necesidad porque la Secretaría de la Reforma Agraria informó que se trataba de un predio de carácter federal. Iniciando la defensa para acreditar la simulación del juicio, fue que una buena mañana, en forma inopinada y casual, aparecen los expedientes de la propiedad del paraje San Juan en las oficinas de la Reforma Agraria. ¿Te acuerdas que de repente el secretario de la Reforma Agraria dice, pues nosotros ordenamos aquí la limpia de unos archivos y abrimos un cajón y apareció esto? Estos terrenos nunca fueron de los señores que dicen que fueron expropiados, que dicen que fueron robados y que tienen derecho a este dinero, sino que estos terrenos siempre han sido del gobierno federal. Y la Corte tuvo que dar marcha atrás. Imagínense si hubiese pagado los 1.810 millones. A lo mejor hubiesen dicho, ay, qué respetuoso es del Estado de Derecho. Pero me iba a convertir en cómplice de un fraude. Ahora estamos ante un ridículo. Todo esto que pasó es con motivo de la expropiación de un terreno que jamás había salido del poder del patrimonio federal. O sea, en otras palabras, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda? O sea, que aparecieron los papeles. No aparecieron. El licenciado presionó para que esos documentos salieran a la luz. Y la Reforma Agraria, como ya los había escondido, y le dijo el licenciado, ¿sabes qué? Ahí están los documentos, los tienes que sacar. Entonces la Reforma Agraria se hizo tonta y dice, ¡ay! Limpiamos, andábamos limpiando y aparecieron. No fue así. El licenciado fue a la Reforma Agraria y les dijo, ¿qué pasa con esos registros? Vamos a ver, necesito saber. Si estaba en la investigación, había ya mandado hasta investigar a los muertos en el árbol genealógico de la familia Ciprés. Entonces, si el licenciado hubiera pagado, aunque él no hubiera agarrado ni un peso, hubiera sido tonto, así como el MEADE, el mentado MIT del PRI, candidato a la presidencia, que dice que él no ha robado. No, pero pues deja robar a todo mundo.
Así hubiera sido igual lo mismo el licenciado. No, pues yo no agarré nada, pero pues se robaron 1.810 millones de pesos. Si yo no agarré nada, pero pues no pude defender al pueblo y pues se lo robaron ellos, ¿no? Él está con el ojo defendiendo los intereses del pueblo. Es lo que tenemos que ver. Y por eso es que se le ataca tanto. Y en Televisa, ¿cuándo has visto que saque el Ciro Gómez Leiva, que es enemigo acérrimo del licenciado? Que saque de todo lo que voy a hablar yo de la serie de videos que voy a hacer. Nunca, nunca. Más que cuando fue jefe de gobierno, y eso porque no le quedaba otra, pero aún así lo estaba atacando. Ya lo van a ver en videos que vienen. Entonces, pues ya es la primera parte de la serie de videos, el capítulo número 1, lo vamos a llamar. Y pues aquí lo podemos ver. No nos queda de otra. O sea, tenemos la bendición de tener una persona como él, que era del PRI. Sí, dicen, tú eras del PRI. Sí, pero él era del PRI cuando el PRI no era 100% corrupto. ¿Y por qué se salió del PRI? Porque vio que el PRI se hundía en la corrupción. No quería cambiar. Se sale y junto con el licenciado Cárdenas fundan el PRD para mantener la lucha. Se corrompe el PRD y nos logran quitar el petróleo. Porque el PRD era la única razón que no nos lo habían quitado. Entonces se corrompe el PRD y él pues otra vez, él sigue luchando incansablemente. Dice que se hunda el PRD, yo me salgo. Y con toda su experiencia, toda su visión, toda su energía, funda un partido nuevo, Morena. ¿Y por qué no salen las noticias y en los debates? Tú sabes que Morena, si tú quieres llegar a un cargo en cualquier candidatura por Morena, tienes que renunciar al 50% de tu salario y a todas las prestaciones. Está en los estatutos de Morena. Cualquier político que se une a Morena está renunciando al 50% de su salario y a todas las prestaciones. Porque están los estatutos de Morena. No puedes pertenecer a Morena y seguir cobrando tu sueldo. El licenciado, cuando entró a ser jefe de gobierno, lo primero que hizo fue, no cobró su sueldo completo, él se bajó el sueldo a la mitad. Y esto tú lo puedes investigar, todo está ahí, y lo vamos a ir viendo. Un montón de mentiras que han dicho de cuando gobernó en la Ciudad de México. Hay gente que dice que subió la criminalidad cuando gobernó en la Ciudad de México, siendo que bajó. Entra en Wikipedia, pone Andrés Manuel López Obrador, y lee cuando fue gobernador de la Ciudad de México, qué fue lo que sucedió. Ya no me digas que Wikipedia está de parte de López Obrador. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Vamos a terminar este primer capítulo y vamos a continuar en los siguientes días publicando en este progreso hasta la fecha todo lo que ha hecho el licenciado a favor del pueblo. Muchas gracias y hasta luego.